El 5 de julio la selección mexicana quedó eliminada del Mundial 2026 después de caer 3-2 ante Inglaterra, justo dentro del Estadio Ciudad de México, el mismo inmueble que ya vivió dos finales de Copa del Mundo, en 1970 y en 1986. Fue el último partido de Javier Aguirre al frente del tricolor y fue también la noche en la que, dentro y fuera de la cancha, pasó algo que muy pocas veces se había visto después de una eliminación mexicana en un mundial jugado en casa. Nadie lo pidió, nadie lo esperaba, y sin embargo ahí estaba, frente a las cámaras, frente a más de 80,000 aficionados que ya sabían que el sueño se había terminado otra vez en la misma instancia de siempre. Eso que pasó esa noche en el Azteca hoy se volvió el argumento central de una discusión que está creciendo fuerte entre la afición mexicana y que tiene todo que ver con lo que viene en las próximas 2 semanas de este mundial. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió esa noche? ¿Por qué ese momento se volvió tan comentado? ¿Y qué relación tiene con la posibilidad real de que los estadios y las calles de México se vacíen de aquí a la final del 19 de julio? Te lo contamos aquí con todo el detalle, incluyendo los datos, las cifras y las declaraciones que están detrás de esta discusión. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Mientras el tricolor se despedía del torneo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, seguía dando de qué hablar por otro motivo, uno que ya es costumbre en este mundial. Hace unas semanas, durante una conferencia en Los Ángeles, le preguntaron por boletos de reventa para la final que ya se ofrecían por más de 2 millones de dólares, y su respuesta fue tan campante como polémica. Dijo que si alguien pagaba esa cantidad, él mismo le llevaría personalmente un perrito caliente y un refresco para asegurarse de que tuviera una gran experiencia. La broma no cayó nada bien entre los aficionados, que llevan meses señalando que este es, por mucho, el mundial más caro de la historia, con boletos que en México llegaron a superar los 120,000 pesos solo para conseguir un lugar en el partido inaugural, cifra que la propia presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa en una de sus conferencias matutinas. Y no fue la única vez que el dirigente suizo encendió las redes sociales, apenas un día antes de que arrancara el torneo, cuando un árbitro somalí fue rechazado en la frontera de Estados Unidos y se quedó fuera del mundial. Infantino le pidió a la prensa que se calmara, que hiciera literalmente chill and relax, una frase que de inmediato se volvió meme y que para buena parte de la afición latinoamericana resumió el poco caso que la FIFA le hace a los problemas reales de la gente que sigue este deporte. El enojo llegó tan lejos que en mayo los fiscales generales de Texas, Nueva York y Nueva Jersey abrieron investigaciones formales para revisar si los precios de los boletos violan leyes de protección al consumidor, mientras en México la Profeco tuvo que activar un módulo especial para atender a cientos de aficionados afectados por fraudes con boletos falsos y páginas clonadas que se aprovechan de la desesperación de la gente por conseguir un lugar en las gradas. El otro tema que no ha dejado de circular entre la comunidad mexicana, tanto la que vive en México como la que vive del otro lado de la frontera, es el miedo a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos durante este mundial. Con el ICE presente en distintos operativos de seguridad alrededor de los estadios, activistas y abogados que atienden casos de migrantes han contado que hay familias completas que decidieron no ir a los partidos, no por los precios, sino por el temor a una revisión, una redada o una separación familiar de un día para otro. Casi 38 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos, y son precisamente ellas las que históricamente llenan los estadios cuando juega la selección o cualquier equipo latinoamericano. Así que el hecho de que una parte de esa afición prefiera quedarse en casa antes que arriesgarse dice mucho del ambiente con el que se está viviendo este torneo fuera de las canchas. El tema incluso llegó al Congreso de Estados Unidos, donde una legisladora demócrata propuso una iniciativa para impedir operativos migratorios en un radio de más de 1 kilómetro alrededor de los estadios y de las zonas de fiesta del mundial, mientras organizaciones de derechos humanos advirtieron que este torneo corre el riesgo de vivirse entre la celebración y el miedo al mismo tiempo, algo que pocas veces se había visto en una Copa del Mundo. Y ahora sí, vamos con el tema que nos trajo hasta aquí. Regresemos al domingo por la noche en el Estadio Ciudad de México.
México venía de un arranque casi perfecto en el torneo. Goleó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural ante más de 80,000 aficionados. Cerró su fase de grupos con paso invicto. Y en 16avos de final volvió a ganar 2-0. Esta vez ante Ecuador. Un resultado que le permitió romper una racha negativa de 40 años en instancias de eliminación directa. Ese ambiente de euforia, sumado a las más de 4 victorias consecutivas del equipo, había empezado a contagiar incluso a quienes veían este mundial con desconfianza por todo el tema de los precios. Contra Inglaterra, uno de los grandes candidatos al título, el equipo de Javier Aguirre no se escondió. Jude Bellingham puso adelante a los ingleses con un doblete en los primeros 40 minutos, pero Julián Quiñones descontó antes del descanso y le devolvió la esperanza a una grada que no dejó de empujar. En la segunda mitad, con Inglaterra jugando con un hombre menos por la expulsión de Jarell Quansah, México se volcó al ataque, con un penal convertido por Raúl Jiménez. Y durante varios minutos pareció que la hazaña estaba cerca. Sin embargo, Harry Kane había ampliado la ventaja inglesa desde el punto penal en el segundo tiempo, y ese gol terminó siendo la diferencia. El marcador final quedó 3-2 a favor de Inglaterra, que avanzó a cuartos de final para enfrentar a Noruega, mientras que México se quedó, otra vez, a las puertas de romper la barrera de los cuartos de final que no supera desde los mundiales que organizó en 1970 y en 1986. Aquí es donde entra lo que nadie esperaba. En lugar de vaciarse entre abucheos, como ha pasado en otras eliminaciones dolorosas de la selección, los más de 80,000 aficionados que llenaron el Azteca se quedaron en sus asientos para despedir al equipo con aplausos. Del otro lado, jugadores ingleses reconocieron en público el nivel que mostró México durante todo el torneo, y hubo una imagen que se volvió el símbolo de esa noche. Jude Bellingham se acercó a consolar a Gilberto Mora, la joven promesa mexicana de apenas 17 años, y le pidió intercambiar camisetas como gesto de respeto. Ese detalle, sumado al reconocimiento que también recibió el mediocampista Eric Lira por su actuación frente a una de las plantillas más poderosas del mundial, dejó una sensación que pocas veces se había visto después de una eliminación mundialista mexicana, la de una afición que, en lugar de sentir vergüenza o enojo, sintió que su selección por fin le devolvió el orgullo, incluso perdiendo. Con el resultado ya consumado, Javier Aguirre cerró su tercer ciclo al frente del tricolor. El estratega asumió toda la responsabilidad por la eliminación, evitó señalar a sus jugadores y se despidió del plantel con un mensaje de agradecimiento dentro del vestidor. La Federación Mexicana ya tenía todo preparado para este escenario. El relevo será Rafael Márquez, quien fungía como asistente de Aguirre y que ahora tomará las riendas del proyecto pensando directamente en el Mundial de 2030, con gran parte de la plantilla ya definida. La eliminación también dejó una mala noticia adicional, ya que el delantero Santiago Jiménez sufrió una torcedura de tobillo en los minutos finales del partido y tuvo que ser trasladado en ambulancia para estudios médicos, con un tiempo de recuperación estimado de varias semanas. Con este resultado, la selección mexicana terminó su participación ubicada entre los mejores 10 lugares del torneo, un desempeño que, según coinciden aficionados y analistas, dejó una base de jugadores jóvenes con proyección real hacia el próximo ciclo mundialista. Y aquí conviene poner un dato en la mesa antes de seguir, porque contradice un poco la idea de que el mundial se está quedando vacío. En los primeros 6 días de competencia, más de 1.300.000 aficionados pisaron los estadios de los 3 países, con un promedio superior a los 65,000 espectadores por partido, y la organización estima que, al cerrar la fase de grupos, el torneo iba a superar la asistencia acumulada del Mundial de Estados Unidos 94. Que hasta hoy es el récord histórico. Es decir, en números generales, la gente sí está llenando los estadios de este mundial. El problema, dicen los propios aficionados, no es que no haya público, sino quién puede pagar para ser parte de ese público. Ahora bien, todo esto pasó apenas ayer, y por eso mismo es el momento exacto para hacer la pregunta que le da título a este video.
¿Qué va a pasar con la emoción de los aficionados mexicanos de aquí a la final del 19 de julio? Porque hay que decirlo con claridad, a partir de los cuartos de final ya no se jugará un solo partido más en territorio mexicano. Los cuartos de final se disputarán en estadios de Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City. Las semifinales en Dallas y en Atlanta y la gran final en el estadio de Nueva Jersey. Es decir, la fiesta que México vivió en el estadio Ciudad de México, en el estadio Guadalajara y en el estadio Monterrey, con más de 13 partidos disputados en suelo mexicano, ya se terminó, y sin la selección local para empujar la ilusión, la pregunta de si el aficionado promedio va a seguir prendido con el resto del torneo, o si va a apagar la televisión hasta que empiece el siguiente ciclo, no es cualquier cosa. Para entender bien este momento, hay que recordar cómo llegó la afición mexicana hasta aquí, porque el entusiasmo ya venía golpeado desde antes de la eliminación. México hizo historia como el primer país en organizar 3 Copas del Mundo, pero esa marca no se tradujo en la misma euforia de los mundiales anteriores. Aficionados que asistieron a las ediciones de 1970 y 1986, como el caso de un seguidor de 70 años que fue consultado por medios internacionales, reconocieron que esta vez la historia no se iba a repetir para ellos, porque el costo de los boletos para los partidos en suelo mexicano, sumado a lo complicado que fue conseguirlos, les quitó las ganas de vivirlo en las gradas. Otro aficionado que llevó a su hijo de apenas un año a conocer el remodelado Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, contó que su sueño de llevarlo algún día a ver un partido de mundial se le esfumó al no poder pagar una entrada. Para muchos, este torneo dejó de sentirse como un mundial mexicano y empezó a sentirse como un evento organizado principalmente para el mercado estadounidense, con precios pensados para ese bolsillo y no para el de la mayoría de las familias en México. Esa sensación se agravó con el episodio de los asientos vacíos que se vivió apenas comenzado el torneo. Durante el partido entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Guadalajara, la FIFA reportó una asistencia oficial de 44.985 espectadores, apenas unos cuantos cientos por debajo de la capacidad total del recinto. Sin embargo, las imágenes de televisión mostraban secciones completas vacías, sobre todo cerca de las zonas más caras junto al campo, lo que generó una ola de indignación en redes sociales y obligó a la FIFA a salir a explicar que muchos aficionados con boleto habían preferido quedarse de pie en los pasillos en lugar de ocupar su asiento. La explicación no convenció a casi nadie y reforzó la idea de que los precios altísimos, unidos a un sistema de reventa que le cobra comisión tanto al que vende como al que compra, terminaron por alejar al aficionado de a pie de las gradas, incluso cuando técnicamente el boleto ya estaba vendido. A todo esto se suma el tema que ya es bandera de este canal: la desconfianza hacia Estados Unidos como sede, el miedo a una revisión migratoria, a una fila eterna para una visa o a quedarse varado en un aeropuerto, ha hecho que miles de aficionados mexicanos, tanto los que viven aquí como los que viven del otro lado, prefieran ver los partidos desde una pantalla en su casa, en una plaza pública o en un restaurante del barrio, antes que arriesgarse a cruzar la frontera para un torneo que, para colmo, cobra hasta $20,000 por un boleto para la final. La propia presidenta Sheinbaum decidió no asistir al partido inaugural en el Azteca por lo elevado del precio, y en su lugar regaló su boleto a una joven atleta indígena de Veracruz. Un gesto que para muchos resumió perfectamente la brecha entre el aficionado que puede pagar el espectáculo y el aficionado que solamente puede verlo de lejos, en una pantalla gigante instalada por el gobierno en alguna plaza de la capital. Y ojo, porque mientras el aficionado promedio batalla para conseguir un lugar, la FIFA ya rompió sus propios récords de ingresos, con más de 500 millones de solicitudes de boletos antes de que arrancara la venta oficial, muy por encima de las que se recibieron para los mundiales anteriores, y con paquetes de hospitalidad que en México arrancan por encima de los $1,700 y en algunos casos superan los $3,500 por persona. El negocio detrás del balón deja cada vez más claro quién es el verdadero ganador de este torneo. A eso hay que sumarle el debate de siempre sobre el formato de 48 selecciones, que para muchos aficionados diluye la calidad futbolística del torneo con más partidos parejos entre selecciones de nivel muy distinto, mientras las casas de apuestas y las plataformas de reventa siguen inflando su ganancia con cada boleto que cambia de manos, cobrando comisiones de hasta 26% tanto al que vende como al que compra.
De hecho, apenas unos días antes de que arrancara el torneo, todavía había cerca de 180,000 boletos disponibles en las plataformas oficiales de reventa, una señal de que ni siquiera los propios revendedores estaban logrando colocar sus entradas al precio que esperaban, y que llevó al precio promedio de reventa a caer alrededor de 20% en cuestión de semanas. Ese boicot silencioso, más por necesidad que por convicción, es justo el que despertó el fantasma de los estadios semivacíos, incluso antes de que rodara el primer balón. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿se acabó la emoción de los mexicanos por este mundial? La realidad es que no hay una sola respuesta, y ahí está lo interesante de este momento. Por un lado, todo lo que platicamos, los precios imposibles, los asientos vacíos, el miedo a cruzar la frontera y ahora la eliminación de la selección, son motivos de sobra para que buena parte de la afición sienta que ya cumplió su ciclo con este torneo y decida no perseguirlo hasta la final. Pero por otro lado, lo que se vio esa noche en el Azteca, con 80,000 personas quedándose a aplaudirle a un equipo eliminado y con un jugador inglés como Bellingham pidiéndole la camiseta a un chico de 17 años en señal de respeto, es prueba de que la conexión entre la gente y su selección sigue tan viva como siempre. Lo que cambió, dicen varios analistas del entorno futbolístico, es hacia dónde se dirige ahora esa pasión. Ya no hay un partido de México que perseguir, así que la afición mexicana tendrá que decidir si sigue el resto del mundial por amor al fútbol o si apaga la tele hasta que llegue el siguiente proceso con Rafael Márquez en la banca. Pensando ya en el Mundial de 2030. Y contigo, ¿qué crees que va a pasar de aquí a la final? ¿Tú vas a seguir viendo los partidos que quedan aunque México ya esté fuera? ¿O el interés se te apagó con la eliminación del domingo? ¿Crees que las imágenes de esa noche en el Azteca, con la afición aplaudiendo y Bellingham consolando a Gilberto Mora, dicen más sobre el futuro del fútbol mexicano que el marcador final? ¿O crees que entre los precios imposibles, el miedo a cruzar la frontera y una selección ya eliminada, este mundial terminó siendo, para la mayoría de los mexicanos, un torneo para ver desde lejos y no para vivir en las gradas? Cuéntanos en los comentarios. Y para cerrar, la pregunta de siempre en este canal: ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo?